En que salió volando a 170 kilómetros por hora, iría, perdió el control en una salida de la avenida General Paz, destrozó el guarrail y voló varios metros hasta quedar volcado sobre Libertador. Y hay muchas dudas que se suscitan. Primero, aparentemente no venía corriendo una picada. Se habla de un intento de suicidio. Muchos testigos dicen el velocímetro quedó en 170 kilómetros. ¿Iba a esa velocidad? Para dilucidar esto vamos a hablar con Fabián Pons, el titular del Observatorio Vial Latinoamericano, para hablar un poco también de cómo los jóvenes son las principales víctimas en esta clase de siniestros viales. Fabián, bienvenido. Mariela Boschi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, iba a 170. ¿Podemos inferir que iba a 170 kilómetros? No, bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? El hecho de que el velocímetro quede indicando cualquier velocidad es aleatorio, porque después de semejante impacto, estos sistemas no tienen una aguja con resorte que los vuelva a cero, pero puede quedar en cualquier lado. Con los golpes que tuvo eso puede quedar en cualquier lado. Sí. Y para hacer un ejemplo bien emblemático de esto, cuando se mató Lady Di, el tablero quedó la aguja indicando 200 kilómetros por hora. Sí. Y cuando se hizo el peritaje, se determinó perfectamente que el impacto había sido a 93 kilómetros por hora. Entonces, en este caso es bastante peligroso y confunde muchísimo el hecho de decir, porque el tablero quedó en una velocidad y un testigo lo vio, determinar que esa era la velocidad que venía. Exacto. A ver, nosotros hicimos un cálculo muy preliminar de la velocidad con la que sale volando, o sea, después de haber impactado contra el guarrail, sale aproximadamente entre 80 y 90 kilómetros por hora. Mira ¿Bien? vos. Entonces, ¿cuánto le bajó la velocidad El choque. del guarrail? Bastante Claro. poco, porque se dio muy fácil ese guarrail, con lo cual la disminución de velocidad fue poca, con lo cual jamás podría haber venido a 170 kilómetros por hora. Los jóvenes son los más afectados, ¿no? En Argentina y podríamos decir en gran parte del mundo en No, es accidentes viales. en todo el mundo. El grupo etario entre 15 y 34 años es la franja que más siniestralidad tiene, y esto obedece a múltiples razones. Una es la inexperiencia, otra es que hasta los 25 años en el hombre no se termina de desarrollar el sentido del riesgo, en las mujeres es hasta los 23. Por otro lado está el hecho del consumo de alcohol y drogas, sobre todo el consumo de alcohol excesivo y encima sin ingerir alimentos, lo cual multiplica los efectos del alcohol, el cansancio, el trasnochar, todo eso reduce la capacidad de conducción. Y por otro lado también está el hecho de creerse omnipotentes, que nunca les va a pasar nada. Hay estudios norteamericanos muy interesantes de qué pasa con los adolescentes al volante. O sea, un adolescente que maneja solo en un auto tiene un riesgo X. Ahora, cuando va acompañado de otro adolescente se duplica ese riesgo. Cuando van 3 adolescentes se triplica el riesgo, y así sucesivamente, porque es un constante desafío y un constante demostrar. Mirá vos, ¿no? Cuando uno pensaría que es al revés, que porque estás llevando a otra persona o a otras personas, serías más consciente de tu conducta al volante. Si las otras personas que se están transportando son adolescentes, se potencia el riesgo. Por eso es muy distinto que en los sistemas que tienen un sistema escalar de licencias, como es el caso de Australia, en las primeras etapas, en la primera etapa, tiene que estar acompañado de un adulto que tenga lo que se llama full license, la licencia completa, justamente para no permitir que esté acompañado por un adolescente que multiplique el riesgo, sino por un adulto que baje el riesgo. Qué increíble. Bueno, también tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con el factor climático. Podríamos inferir también que ayer, con una calzada resbaladiza, hace muchos días que está lloviendo, ¿esto se podría haber dado por esta razón o no? A ver, en este caso en particular es un ingrediente que suma, pero con piso seco, queriendo doblar a la velocidad que venía en esas condiciones, el siniestro hubiese sido similar. Claro. Acá es desafiar la física. Obviamente que con el piso húmedo, lo que es el coeficiente de adherencia, baja drásticamente. Podría bajar hasta un 50% inclusive. Pero en este caso particular es una bajada que tiene una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, y tenemos que hablar que
como mínimo venía a más de 100 kilómetros por hora. Lo hemos hablado en más de una oportunidad en este programa, si sirven 10 clases, 20 clases de manejo y cómo se imparten esas clases de manejo. Porque una cosa es que a vos te enseñen lo básico, lo rudimentario de cómo poner los cambios y cómo, bueno, lo que implica mover un auto. Y otra cosa es que vos te enseñen a manejar. Me parece que no son conceptos similares. No, son completamente distintos. Hay una cuestión que es el manejo de la máquina y otro es el manejo del tránsito, que son dos cosas completamente distintas. El tránsito se rige por leyes, que en gran parte son convenios de convivencia, como por ejemplo la prioridad de paso o el respeto al peatón el respeto a un semáforo o tantas otras cosas. En ese caso nos enseñan bastante poco y por otro lado después incumplimos todo sin que haya ningún tipo de castigos ni de controles. Claro. Entonces, el sistema que tenemos de otorgamiento de licencias está perimido, lo que se está haciendo son parches, no es que esté cambiando algo radicalmente. De hecho, países que nosotros nos mirábamos, o sea, los admirábamos, están cambiando para ser más exigentes todavía. Sí. En el caso de España, por ejemplo, uno tiene que asistir 38 horas a clase. Y es muy caro sacar la licencia de conducir. El caso de Australia, que citábamos anteriormente, es un proceso de 3 años y medio. Antes de tener el primer nivel de licencia son cursos de 6 meses y van escalando de lo que se llama beginners, learners y full license. O sea, tienen 3 etapas, con lo cual una persona tiene su licencia completa. Si cumplió perfectamente bien las 2 etapas anteriores, cuando recién tiene 21 años. Claro. Tiene un proceso también lógico de madurez y además no solamente es el tema de no conocer las leyes, también me parece que uno no conoce la mecánica, las leyes de la física, todo aquello que debería saber para evitar este tipo de siniestros. No solamente de la física, que desde ya no lo sabemos, sino parte médica, por eso el tema del trabajo de concientización y educación, lo solemos hacer en las capacitaciones que damos desde Ovilan. Le preguntamos a la gente si se puede tomar antes de conducir. Y todo el mundo dice, no, obviamente, ya es un eslogan eso. Sí. Ahora, lo que no se le explica a nadie es el proceso de desalcoholización. ¿Qué pasa una vez que yo consumí alcohol? Un adolescente tomó muchísimo, llegó a tener 2 gramos de alcohol en sangre, pero no iba a manejar. Se fue a la cama, durmió 8 horas, se levantó, se bañó, tomó un café. Cuando se fue a dormir tenía 2 gramos de alcohol en sangre, pero se fue a dormir, durmió 8 horas, hizo todo bien, se levantó y sale a manejar. ¿Está en condiciones? Claro, no. Y si yo les digo que todavía tiene 1 gramo de alcohol en sangre, el doble de lo permitido, entonces eso no se enseña. Entonces no hay la educación en los temas que realmente importan, no hay concientización de todo este tipo de cuestiones. No alcanza con decir, si tomaste no manejes. Y yo te digo, bueno, yo ya tomé, ahora, ¿cuándo puedo volver a manejar? Claro, ¿cómo se va a limpiar este cuerpo de lo que tomé? Claro, entonces lo que vemos es que el tema de la seguridad a los argentinos no nos conmueve, la seguridad vial. La seguridad vial se lleva el doble de víctimas que la inseguridad personal. Exacto. Que los hechos violentos. Pero no nos interesa, no los tenemos en cuenta ni siquiera como un atributo a la hora de comprar un vehículo. Fíjense que alegremente el gobierno decidió postergar en 2 años la entrada de vigencia de la obligatoriedad del control de estabilidad, que ha salvado un 30% de las víctimas fatales en Europa. O sea que ni siquiera tampoco a nivel gubernamental nos interesa. Y cuando hablo de gobierno no hablo solamente del gobierno nacional. No, de un Estado. Eso es una política de Estado, una falta en todo caso de política de Estado. Con cualquier intendente, y es un axioma, que el año electoral no se hacen multas, porque las multas son piantavotos. Entonces, la seguridad, o sea, reclamamos seguridad cuando somos las víctimas. Exacto. Pero cuando tenemos que cumplir con la seguridad no la queremos, no queremos controles. Fíjense que todos los controles son recaudatorios. Hay algunos controles que sí son recaudatorios. Todas las multas son cazabobos. No, hay muchos bobos que se dejan cazar, que es distinto. Entonces, el control no es malo en sí mismo, es hiper necesario, pero hay que hacerlo Pero me parece que nos falta la etapa previa, la educación. Exactamente, nos falta primero tener educación, concientización, un sistema muy exigente de otorgamiento de licencias, único para todo el país, pero muy exigente. O sea, nosotros tenemos el derecho de tener una licencia de conducir. El Estado no tiene la obligación de dármela. Yo me tengo que ganar ese derecho, que es muy distinto. Sí, sí. Entonces, vemos, como vimos hace poco tiempo, una persona cercana que siendo dueño de un remis,
tiene una persona que trabaja ese remis, esa persona alcoholizada, circula de contramano por una ruta que tiene un bulevar en el medio, lo detienen, le sacan el auto, pero como le dicen, bueno, pero como él usa la herramienta, el auto como una herramienta de trabajo, lo único que le vamos a hacer es una probation y que siga manejando. Y al dueño del auto, una multa de 27.000 pesos. No, Entonces, increíble. tenemos un sistema legal que es completamente obsoleto en muchas cuestiones. Sí, se multa al auto. Claro, solo se castiga a la persona Claro. si participó del siniestro, Claro. no si fue un potencial participante del siniestro, como pasa en Chile o en cualquier lugar del mundo, Sí. que no hace falta que yo tenga un siniestro mortal con más de 1 gramo de alcohol en sangre. Si en Chile me agarran con más de 0,8 gramos de alcohol en sangre, se considera delito y voy preso. Ujú. Me sacan la licencia por 1 año. Claro. En Europa con más de 1 gramo es delito. Me sacan la licencia, tengo un montón de problemas, pero lo sabe todo el mundo que va a ser así. Entonces, no hace falta que lleguemos a tener un muerto para aplicar la sanción. La sanción hay que aplicarla antes, hay que prevenir. Claro, y con 21 muertes por día en accidentes de tránsito, más la cantidad de personas que quedan heridas y que en algunos casos quedan con serias secuelas, en otros mueren. Es otro problema, no sabemos cuántos muertos tenemos en siniestros viales. Tampoco lo tenemos, ¿no? Tampoco. No. Lamentablemente, las cifras extraoficiales son de charlatán de cafetín. No se puede tildar de otra forma. Es gente que ni siquiera puede demostrar qué fuente se nutre para hacer la información. O sea que puede ser más lo que se dice. ¿Más? No. Pueden ser menos. En muchos casos se agranda como para generar su propio negocio de esas organizaciones. Y por otro lado, lo que son cifras oficiales del gobierno nacional depende de la información que le manden las provincias, y en muchas provincias quieren mostrar buena conducta mintiendo los datos. Claro, que no tienen problema. Los datos preliminares que se dieron en junio, porque los definitivos van a estar en noviembre, datos del año pasado, realmente tienen errores garrafales. O sea que ni siquiera podemos saber qué cantidad de siniestralidad tenemos en el país. No, y mucho menos los motivos, porque muchas veces se dice alegremente, 30% de los fallecidos fue por un problema de alcoholemia. Y si yo les digo que no se mide la alcoholemia en los fallecidos, ¿está? Ese muchacho que voló con el auto, ¿tenía alcohol en sangre? ¿Tenía drogas? Claro. Entonces, ayer leía un reportaje, una nota periodística que decían que están esperando que se el estabilice. muchacho recobre el conocimiento Sí. para hacerle el análisis de alcoholemia. A ver, el análisis de alcoholemia se hace en el momento y se hace con extracción de sangre, Claro. porque los efectos de alcohol desaparecen del cuerpo. Entonces, se confunde a la gente desde la información, los controles que se tienen que hacer no se hacen como corresponden. He participado en reconstrucción de siniestros que cuando pido la información sobre el fallecido, si tenía alcohol, dijeron, no, ¿cómo vamos a hacerle eso? ¿Y los deudos? Bueno. Sí. Entonces, ya demasiado, le dejamos que lo retire de la morgue y no se le hicieron controles de alcoholemia. Bueno, con un fallecido. Está todo Entonces, mal. cuando nos dicen el 30% de los fallecidos son conductores alcoholizados, es mentira, no lo sabemos. O sea, nuestro sistema estadístico es paupérrimo. Uh-huh. Como todo, porque acá no hay estadísticas nunca de nada, Fabián. De nada. ¿Qué va a ser? Bueno, gracias por tu tiempo y estamos al habla en cualquier momento. No, por favor, gracias a ustedes y un abrazo para todos. Fabián Pons, titular del Observatorio Vial Latinoamericano.